Buenas noches, bienvenidos a Mirá. Gracias Willy Cohen por el pase. Yo soy Hugo Machiavelli y ya estamos con todo el equipo. Guadalupe Vázquez, Martín Tetaz. En instantes va a estar aquí Florencia Arieto. Vamos a hablar con ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. En este momento está por salir el tercero de los vuelos que va a Rusia a traer nuevas dosis de la Sputnik V. Ahora, no llegaron las 5 millones que el gobierno prometió. Hoy el gobernador Kicillof reconoció que no llegan a los 200.000 vacunados en la Argentina. Vamos a hablar del plan de vacunación. Hay una vacuna para países ricos y una vacuna para países en vías de desarrollo, por no decir pobres. Es decir, pudimos acceder a lo que está accediendo el centro del mundo o quedamos muy rezagados en materia de salud cuando los contagios no cesan. Hoy tenemos 10.000 contagios, ayer 7.000, antes de ayer casi 13.000. Adolfo Rubinstein está en línea, ya hablamos con él. También hablaremos con Luis Naidenov, el senador por Formosa. Atención, porque está viajando Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, a Formosa. ¿Eso es garantía de lo que está pasando cuando hay denuncias crecientes de violaciones a derechos humanos en centros de aislamiento que nos cumplen las condiciones básicas y humanitarias? Y también hablaremos sobre el tema con Alfredo Cornejo, que denuncia lo de Formosa, pero el ex gobernador de Mendoza, además, señala que discriminaron a Mendoza. El presidente Alberto Fernández ahora mismo está en Chile con Piñera, fue recibido con honores. Sin embargo, el ex gobernador Cornejo dice a Mendoza no le incluyeron. Y más tarde con Orlando Ferreres, porque hay mucho de economía. Ya está Martín Tetaz con nosotros para hablar en esta noche. Pero arranco por Rubinstein. Claramente es el tema del día, es el tema que nos preocupa. Y justamente, Adolfo, lo queremos consultar y agradeciéndole el contacto sobre el plan de vacunación y la incertidumbre que hay en torno al Sputnik y en torno a lo que puede pasar en los próximos días con esta nueva ola, con el rebrote, con la situación de la Argentina frente a la pandemia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá yo creo que hay que discriminar dos cosas. Por un lado, los retrasos globales que están ocurriendo por la reducción de las estimaciones de producción de todas las empresas farmacéuticas y de los gobiernos, incluyendo las instituciones públicas, por ejemplo, como el Instituto Gamaleya en Rusia o sus subsidiarias, donde claramente hay problemas en los retrasos y en las estimaciones que se tenían para este primer trimestre del año. Esto es un problema. Y este problema la Argentina lo comparte con muchísimos otros países del mundo. El problema que yo veo más acuciante y que yo creo que es el que está provocando cierta desconfianza, una mayor desconfianza por parte del público, son los anuncios estridentes que hace el gobierno permanentemente, donde, digamos, aún en este escenario de incertidumbre, trata de precisar, digamos, cuántos millones de personas se van a vacunar en diciembre, luego se desmiente y se rectifica y pasa a enero, luego a febrero. Entonces, esto es lo que en realidad está erosionando la confianza del público. No es tanto el retraso global, porque esto realmente es un problema, como le digo, que tiene que ver con muchísimos otros países. Pero esta cuestión de permanente épica y relato y tratar de generar esta sensación de exitismo, triunfalismo, es lo que está complicando las cosas y no es necesario. El gobierno debiera ser mucho más prudente con los anuncios. Ahora, Rubinstein, ¿hay vacunación en esta carrera geopolítica y sanitaria? ¿Hay una discriminación? Es decir, los países más ricos acceden a la Pfizer, a la de Moderna, incluso a la de AstraZeneca, y los países como el nuestro, incluso, Bielorrusia, entiendo, acceden al Sputnik que Rusia no termina de concretar en el ofrecimiento que hizo porque tiene problemas de producción reconocidos por agentes del propio gobierno de Putin? Bueno, esto es algo que se empieza a ver y que la verdad que sería muy lamentable que exista vacunas para los países ricos y vacunas para los países en desarrollo, pero es un fenómeno que se está dando y me parece que acá es donde organizaciones globales como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo COVAX, que tiene que ver con tratar de asegurar la equidad en la distribución, en el acceso y la distribución de las vacunas, tienen que tener un rol muchísimo más protagónico. Porque la realidad es la siguiente, Hugo. No va a existir seguridad para nadie mientras todo el mundo no esté vacunado. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Entonces esto es literal.
Con lo cual no tiene ningún sentido este nacionalismo vacunológico de pretender guardar dosis solamente para los países y canibalizar, digamos, esta disputa entre todos los países, como hoy está ocurriendo. Fíjense que con lo de AstraZeneca, de la Unión Europea, ahora prohibió la exportación de vacunas. Es decir, esto es una cuestión que empieza a sonar casi ridícula cuando estamos enfrentando un problema global. Pero repito, el problema que nosotros tenemos a nivel local, para mí, es la gestión de la comunicación. Días haciéndolo decir cosas que después no se pueden cumplir. Cuando escuchó a Kicillof hablar de la vacunación o cuando uno mira los spots que dice que somos el país que más ha vacunado en América del Sur o en América Latina, usted como exfuncionario, ¿qué siente, qué percibe? Esto no tiene ningún sentido porque rápidamente pasamos a estar en los primeros lugares. Esto no tiene sentido. Esta es una carrera. ¿Es un contraefecto que produce el anunciar y no poder concretar? El contraefecto que produce es la erosión de la confianza pública. Entonces, yo creo que este es el principal problema que tenemos, es hablar demasiado. ¿Qué sentido tiene seguir haciendo estos anuncios? Digamos, tenemos que ser más mesurados, el gobierno tiene que comunicar mejor y no decir cosas de las cuales no hay absoluta certeza. En este marco de incertidumbre que tenemos, no tiene ningún sentido comprometerse a decir cosas que después hay que desmentirlas al día siguiente, como pasó ahora con las 5 millones de vacunas que íbamos a tener en enero. Claro, claro. A este camino, ¿cuándo podemos tener una vacunación más o menos razonable? Teniendo en cuenta que hay un sector de 15 millones de argentinos que parece que en el próximo año no podrán ser vacunados por la escasez justamente del insumo. Es que el tema, ¿sabe cuál es? El tema es el siguiente. En la medida que nosotros no tengamos mínima certidumbre respecto a la llegada de las vacunas y cómo va a ser el flujo de dosis que van a ir llegando, es muy difícil iniciar un plan de vacunación, una campaña de vacunación. Porque lo que no se puede hacer es comenzar, parar, recomenzar. Esto le hace mucho daño. Una campaña de vacunación tiene que tener continuidad, porque es un operativo logístico extremadamente complejo. Entonces, tal vez, y lo digo sinceramente, sí, claro, no es necesario empezar hoy a vacunar, porque la realidad es que los efectos, digamos, de la vacunación van a ser cuando podamos vacunar de manera masiva en mucha mayor escala que 300.000 dosis. Correcto. Entonces, lo importante acá es tener cierta certidumbre sobre cómo va a venir el flujo de vacunas que vayan llegando para iniciar un plan de vacunación eficiente, aceitado y creíble. Aquí mis compañeros Martín Tetaz y Guadalupe Vázquez tienen preguntas. Rubinstein, si están amables. Sí, buen día. Buen día, doctor. Un poco... Buenas noches. Sí, buenas noches ya. Un poco... Ya no sabes ni dónde vivir. Un poco volver a una pregunta que ya le había hecho hace algunos días, pero que ahora nuevamente con el freno en las vacunas se refuerza un poco, ¿no? ¿Para cuándo estima usted que Argentina podría alcanzar cierta inmunidad, no sé si de rebaño, por lo menos un porcentaje suficiente sobre la población vulnerable como para que no haya efecto económico de la pandemia o podamos decir que aprendimos a convivir, podemos convivir con la pandemia y la vacuna sin que genere una obligación de cerrar actividades que tienen impacto económico o de cerrar las escuelas, por ejemplo? Mirá, la inmunidad de rebaño se va a lograr, como ya hemos discutido muchas veces, cuando se llegue a tener vacunada el 60-70% de la población objetivo, no antes. Y esto no creo que ocurra honestamente este año. Yo creo que a lo sumo a fin de año estaremos cerca de esa estimación, siempre y cuando realmente comencemos a vacunar masivamente en febrero, lo cual también está en duda. Respecto a la primera, digamos, lo que vos me comentás, yo creo que el primer objetivo tiene que ser vacunar de manera rápida a la población más vulnerable antes de que tenga efecto la segunda ola, que sería aproximadamente entre abril y mayo. ¿Y llegamos? Nosotros bueno, ahí está el punto. Si nosotros logramos acelerar la vacunación y que verdaderamente, por lo menos en febrero, marzo, comience de manera masiva y empiecen a llegar los flujos de dosis, el stock que necesitamos para satisfacer ese 25-30% de población que
son mayores de 60 años, pero sobre todo los que son mayores de 70, de 80, los que verdaderamente se complican y se mueren, o los que tienen enfermedades crónicas. Logramos vacunar a una buena proporción de esa población, es donde vamos a ver el primer efecto, que va a ser la reducción de la mortalidad y de las complicaciones y de la saturación potencial de los servicios de salud. Correcto. Eso es lo que va a permitir empezar a liberar, digamos, las actividades económicas y sin demasiado riesgo. Y respecto a las escuelas, ya lo he comentado 20 veces, las escuelas nunca debieron haber cerrado de manera plana y total en la Argentina, sin considerar la trayectoria de la epidemia en cada distrito y sin considerar la evidencia científica y empírica sobre cuántos de los chicos son verdaderos vectores de contagio y lo que ya se sabe que las escuelas no son foco de contagio. Y cuando cierran por periodos muy cortos y cierran simplemente porque el lugar donde están situadas tiene en ese momento digamos, un brote muy importante. Pero no hay otras razones para hacerlo, hay protocolos bastante seguros y en el caso de que haya un brote habrá que cerrar esa escuela por un periodo muy corto. Lo que no tiene ya mucho sentido es seguir titubeando con esto de cuestionar o no la presencialidad. Creo que las presiones que está recibiendo el gobierno no tienen nada que ver con razones epidemiológicas o sanitarias. Guadalupe Vázquez. Sí, doctor, más allá de los errores que todos observamos por parte del gobierno, ¿tenía la Argentina otra opción con respecto a las vacunas que volcarse a la vacuna de Rusia y tener que soportar estas demoras? Porque, digamos, lo que se está viendo en el esquema mundial es que se está asegurando la provisión de los países centrales, los países desarrollados, y los países en desarrollo venimos después. Es cierto, pero también es cierto que los países desarrollados, excepto 2 o 3, también están teniendo problemas en el abastecimiento para satisfacer su demanda. El problema acá, yo creo, no es tanto, porque el problema es global, realmente es global. Acá lo que pasa y lo que, digamos, el aspecto más importante es cómo está comunicando el gobierno esto. Y verdaderamente lo que yo considero la imprudencia de permanentemente estar hablando de cifras de dosis que van a llegar, de qué proporción, cuántos millones de vacunas vamos a tener, cuando rápidamente se ve que esto, digamos, no es sostenible. Entonces yo creo que debería ser más prudente con la comunicación, porque esto es, y decir las cosas como son, somos todos adultos, no es una sociedad, como al decir de María Elena Walsh, no somos una sociedad jardín de infantes. Podemos entender las cosas tal como son. Creo que tenemos que respetar y asumir que somos una sociedad madura y evolucionada y para mejorar, para construir la confianza, se necesita comunicar bien. Esa es la razón, nosotros entendemos. La Nación publicó una nota, Fernández Blanco, creo que es su autor, uno de sus autores, donde se habla del secreto de Estado alrededor de la Sputnik, de información que no se publica, que se esconde, incluso la validación para mayores de 60 años, que es una publicación, entiendo, del gobierno de Rusia, pero hay muchas dudas alrededor de la vacuna, Adolfo, ¿o no? Sí, bueno, pero ojo que la comunicación sobre seguridad y eficacia en los menores de 60 años, también la información que tenemos por ahora es un anuncio de prensa del Instituto Gamaleya, igual que la de mayores de 60 años. No es que ha habido una publicación diferente. Este es el problema. ANMAT dice tenemos los datos, pero son confidenciales. ¿Y por qué los esconden, Rubinstein? ¿Por qué los esconden? Para mí no hay justificación. Una cosa es la confidencialidad en el acuerdo de precios, que sí puede ser una cuestión confidencial, en lo que tiene que ver con algunas características de la vacuna que no quiera por ahora develar o revelar el Instituto Gamaleya. Pero realmente confidencialidad sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, cuando nosotros estamos vacunando a toda la población, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que ahí tendría que pararse ANMAT, pararse el Ministerio de Salud, pararse el gobierno y decir, no, mira, esto no puede seguir así. Una cosa era cuando el Instituto Gamaleya planteó que antes de fin de año iba a estar la información disponible y que además se iba a publicar en una revista científica de altísimo impacto, y esto no es lo que ha ocurrido. Pero además ciertos sectores... Me parece que debería.
Rubinstein, ciertos sectores del gobierno se ofuscan cuando se menciona el tema del relato como algo remanido o repetitivo. Sin embargo, el relato en materia de salud pública es muy complicado. Quiero también aprovechar que Florencia Arieto está acá con nosotros para incorporarla a esta conversación. Tal vez tenga alguna pregunta para Rubinstein respecto de lo grave de la comunicación del gobierno que, insisto, promete, pero no termina de, digamos, cumplir con sus promesas. Más bien, parecen anuncios para la galería. Florencia. A mí me gustaría saber, doctor, si es tan complicado conseguir otra marca de vacunas justamente como para tener mayor disponibilidad, como pasa en Chile o como pasa en Uruguay. Si es un error político del gobierno y si es así, ¿cuál sería? Mira, ha sido tan poco transparente la gestión de comunicación respecto a cómo se están adquiriendo las vacunas que la verdad es que no te podría responder esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual se cayó el acuerdo comercial con Pfizer? Más allá de cuestiones que han aparecido en los medios, la verdad es que no sabemos con certeza. El ministro de Salud dijo que era inadmisible lo que había pasado, pero nunca explicó qué había pasado. Si es una cuestión de la cláusula esta famosa de negligencia en la ley de vacunación para el COVID, si son cuestiones que tenían que ver con el resguardo de la seguridad del transporte de la vacuna, como también se dice, la verdad que no se sabe. ¿Por qué no hubo acuerdos con otras vacunas? Tampoco se sabe. Así que la verdad es que yo no te puedo contestar eso. Hoy la vacuna que tenemos disponible es la Sputnik, con sus luces y sus sombras. Yo también dije, no creo que sea menos eficaz y menos segura que el resto, pero de nuevo digo lo que también dije. Como decían, la mujer del César no solamente tiene que ser, sino que también tiene que parecer. Claro. Y este es el tema. El tema es la transparencia en la información. Rubinstein, eso es lo que tenemos. Y ahora con la segunda ola, que para muchos ya comenzó, para usted comienza en marzo o en abril. ¿La Argentina está preparado? ¿El sistema de salud puede soportar una nueva embestida cuando cambie este clima incluso? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que sigo pensando que nosotros hemos tenido una meseta extremadamente larga, extremadamente larga. Nunca terminó esta primera ola, en realidad. Nosotros en el mejor momento, que fue, digamos, en diciembre, en realidad en la segunda quincena de noviembre, 1 de diciembre, tuvimos no menos de 5.000 casos. Así que no podemos hablar de que hayamos terminado la primera ola. Ahora estamos con un fuerte rebote. Yo creo que sí, que los servicios de salud van a poder resistir y son bastante resilientes, y han demostrado ser resilientes. Pero por supuesto hay que prepararse. Y de nuevo, el objetivo tiene que ser comenzar la vacunación lo antes posible, de manera de que por lo menos podamos evitar el aumento de la mortalidad en las poblaciones más vulnerables. Gracias, Rubinstein, por el contacto. No, gracias a ustedes. Y como parte de la política sanitaria o de la política, aparecen las denuncias contra el gobierno de Formosa. Luis Naidenov está en línea, es un senador que incluso trabajó para que liberaran a las 2 concejalas que fueron detenidas, con una ayer hablamos, por las denuncias en estos centros de aislamiento en donde se dicen que se violan derechos humanos fundamentales. El gobierno Infran lo niega, ahora viaja Pietragala para allá. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto. Naidenov, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando hoy en Formosa? Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Son contundentes. A ver, para que se entienda, en la provincia de Formosa, el gobierno adoptó como medida central o como instrumento para afrontar la pandemia los aislamientos compulsivos. Sí. Esto significa que Formosa es la única provincia de la Argentina que un portador asintomático o con síntomas leves, como ocurre en cualquier jurisdicción, con excepción de esta provincia, puede transitar los 14 días de aislamiento en su propio domicilio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un sistema que colapsó. Si la apuesta es el encierro, primero fueron los varados. Ustedes se acordarán el año pasado cuando se impedía el ingreso a los ciudadanos de Formosa que pretendían ingresar a la provincia, como así también cualquier medio de prensa. No podían ingresar, recurrimos ante la propia Corte Suprema y la Corte, bueno, lo que no resolvió la política lo resolvió la justicia. Y hoy estamos en la misma encerrona, es decir, ante la tosudez de un gobierno
que reniega de la responsabilidad social individual, que prácticamente no avanza en una normalidad de la vida civilizada en pandemia, con distanciamiento social, responsabilidad individual, distanciamientos, barbijos, apuesta a la privación de la libertad. Y en el marco de la privación de la libertad, ¿cuál es el mayor inconveniente que tenemos? No solamente el encierro, sino el enorme daño a la salud mental de los ciudadanos que están encerrados y de aquellos familiares que están a la espera. Vamos a cumplir un año en pandemia y el gobierno lamentablemente está, digamos, encerrado en una sola idea: enfrentar la pandemia con medidas restrictivas de la libertad y con violaciones enormes en materia de derechos humanos. Usted dice que el gobierno de Infran es proclive a medidas autoritarias y que hay un sector de la población que lo sigue porque depende del trabajo del Estado. ¿Eso también es parte de la cultura formoseña o no? A ver, digamos las cosas como son. No es la primera vez, lamentablemente, que la provincia de Formosa es noticia por la vulneración de los derechos humanos. Ustedes se acordarán, después de cada elección, yo siempre lo he dicho, encierros a las comunidades originarias, los ciudadanos de Paraguay que vienen a sufragar en la Argentina con políticas y medidas clientelares. ¿Dónde está la diferencia? Y esto es central. La diferencia tiene que ver con que la pandemia nos golpea a todos. Entonces, hoy en pandemia, la restricción de la libertad la siente el comerciante, porque no puede habilitar un negocio, porque estamos en fase 1 con 1000 casos en la provincia de Formosa. Sí. Los rubros gastronómicos prácticamente fundidos. Sí. Lo siente el ciudadano común, porque yo te voy a decir qué es lo que nos pasa, lo más triste de todo. Así como se pone en valor la defensa de la vida y la menor cantidad de casos en la Argentina, ¿sabés lo que está pasando? La gente no se quiere hisopar. Claro. Cuando la provincia inicia un operativo de rastrillaje para hisopar a los vecinos, se esconden. Claro, es una política porque los de vecinos miedo. saben que la salida, el hisopado es el encierro, Claro. la privación de la libertad. Entonces hoy las escuelas Sí. están, mientras en el país las escuelas se preparan para normalizar la vida en pandemia y cómo, digamos, incorporamos los chicos a clases, hoy los colegios en Formosa son centros de privación de la libertad. Naidenov, acá Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez y nuestra invitada Florencia Erito tienen preguntas, si están amables. Martín. Sí, ¿qué alternativa? Buenas noches, Naidenov. ¿Qué alternativa, si no es que el poder político evidentemente no está dispuesto? Hoy la visita del secretario de Derechos Humanos, veremos si produce algún resultado, pero todo parece indicar que no. ¿Qué alternativa si el poder político no toma ninguna medida en el caso? ¿Qué alternativa judicial existe? ¿Ustedes están analizando algún tipo de pedido a la Corte Suprema, algún tipo de pedido, alguna instancia judicial para que de alguna manera cesen los abusos, las privaciones ilegítimas de la libertad y los abusos sobre los derechos humanos que hay en Formosa? Sí, efectivamente, 2 instancias. Hemos planteado un habeas corpus colectivo correctivo que en este momento se encuentra en grado de apelación. Mañana hay una audiencia para sostener la apelación en la Cámara de Casación Federal para que la justicia federal resuelva y realmente normalice la vida en pandemia y respete los derechos fundamentales. Yo estoy convencido de que vamos a arribar a buen puerto, así como lo logramos con la Corte. Ojalá no lleguemos a la Corte y en la Cámara podamos restablecer los derechos vulnerados. Y en segunda instancia también hemos planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el día de la fecha ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos que la preside Michelle Bachelet con el diputado Mario Negri, hemos denunciado y acompañado pruebas para que los organismos puedan estar presentes en la provincia y de alguna manera interpele u obligue al Estado Nacional a garantizar los derechos humanos en nuestra provincia. Correcto. Para despejar las cuestiones, a ver, lo que se intenta instalar, que hay que tener mucho cuidado, se intenta instalar una puja en la provincia entre oficialismo y oposición, y acá pierde la gente. Acá los que están encerrados pueden ser del Frente de Todos, radicales, no hay color político. Claro, porque el viaje de Pietragala es oficialismo. ¿Qué va a decir Pietragala sobre el gobierno de Infran si Infran se abrazó con Alberto y dijo que era un gran gobernador, ¿no? Bueno, veremos si viene mañana, no sé.
Yo lo único que conozco de Pietragala en materia de derechos humanos, yo le presenté también la denuncia al secretario de Derechos Humanos, es el Plan Verano, que suscribió con la provincia de Buenos Aires. Un plan verano para la costa argentina para respetar los derechos humanos. Claro. Parecería ser que el norte del país y lo que ocurre en Formosa no existe. Guadalupe tiene una pregunta, por favor, senador. ¿Qué, más allá del signo político, ¿no?, de ser parte del mismo partido, qué es lo que hace que defiendan tanto a Gildo Infran? En su momento el presidente lo tildó de un dirigente ejemplar. ¿Qué es lo que hace que el peronismo nunca haya quizás impulsado alguna otra figura dentro de Formosa y mantenga a esta persona tan cuestionada durante 25 años en el poder? Bueno, yo creo que tiene que ver con esa especie de lealtad y de respeto a los resultados electorales. Pero el éxito electoral de Infran, la contracara del éxito electoral es el fracaso en las políticas sociales y en el bienestar de la sociedad formoseña. Pero me parece a mí que en este caso hay una lealtad política mal entendida. Yo no quiero creer, y yo sé que no es así, que los hombres y mujeres del peronismo en la Argentina adhieren a las groseras violaciones de derechos humanos que se perpetran en la provincia de Formosa. Una cosa es la fachada formal, gioja, con el documento, porque Infran es el presidente del Congreso del PJ. Pero una cosa es el presidente cuando puso en valor a la provincia y otra cosa es en pandemia. Lo que sí me parece a mí que, un gobierno que se ha jactado de poner en valor a los derechos humanos, creo que hay una mirada selectiva en materia de derechos humanos. Y el presidente no es el presidente de una facción, ni está para, tener acompañamientos en funciones de lealtades partidarias. Representa un Estado argentino y creo que no puede permitir que los formoseños, que son parte de la Argentina, sean menoscabados en su dignidad en el día a día con las políticas sanitarias y más que sanitarias de seguridad que implementa Gildo Infran en Formosa. Correcto. Quiero aprovechar que está Florencia Arieto para preguntarle a ella si el modelo de Formosa, Florencia, es un modelo como el de Santa Cruz, que muchos comparan, que el gobierno quisiera aplicar en el resto del país, es decir, un Estado que interviene, que transforma a los ciudadanos como clientes, esto es lo que dicen las fuentes, y que de ese modo tiene cierto sometimiento o regulación sobre incluso los derechos propios, los derechos humanos de los ciudadanos. Florencia. Bueno, sí, creo que Formosa es el símbolo de lo que pretende este cuarto gobierno kirchnerista, es consolidar a nivel nacional lo que pasa en Formosa. Yo creo que el senador Naidenov, con un montón de personas desde Juntos por el Cambio, ofrecen a Formosa la idea de que deje de ser un Estado asistencialista bobo que asista y gerencie la pobreza para generar impacto productivo, desarrollo, y que esa gente que hoy está dependiendo de un dictador o de una persona por lo menos con tintes autoritarios, que se vale del voto que recibió para hacer lo que quiera. De hecho, José Mayán, que es el senador uno de los senadores por el oficialismo, dijo en una entrevista muy suelto de cuerpo que en pandemia están suprimidos los derechos constitucionales, cuando los derechos constitucionales solamente se suprimen por estado de sitio dictado por el presidente de la Nación y confirmado por el Congreso. Por lo tanto, esa idea es la que intentan implementar a nivel nacional. Yo, la verdad que estoy muy contenta de que el senador Naidenov lidere junto a otras personas la oposición en Formosa, porque es una persona moderada, democrática, y creo que por primera vez Formosa va a tener una opción competitiva para decirles: nosotros venimos a ofrecer república, libertad, progreso social, trabajo genuino y no gerenciar la pobreza y la asistencia. Así que hay buena perspectiva en este año electoral, aparte de todo lo desastroso que están haciendo, ¿no? Sí, Naidenov, para usted y como para Álvaro de la Madrid, que ayer decía que Infran es una suerte de rey, de autócrata, ¿ese es el modelo que quiere algún sector del kirchnerismo, del ultra-kirchnerismo, aplicar cuando, por ejemplo, Grabois habla bien de Moyano, o cuando habla Fernanda Vallejo de la maldición de la Argentina por exportar alimentos? ¿Hay un modelo hiper intervencionista donde el Estado y los gobernantes quieren el control de todo? Sí, absolutamente. A ver, hay algunos constitucionalistas que definen al modelo de Formosa y fundamentalmente en las provincias donde hay reelección indefinida del Poder Ejecutivo como monarquías selectivas. Esas monarquías selectivas quizás... Monarquías selectivas. Un ejemplo fue Santa Cruz con la alternancia familiar. Ahí arrancó la reelección indefinida. Formosa fue el segundo paso.
con la única diferencia que no hay alternancias familiares, sino que el poder lo concentra Infran. Ahora, la característica central es que, a ver, el gran dador del trabajo en Formosa es el Estado, un trabajo precarizado. Entonces también hay que interpretar a la sociedad formoseña. Cuando algunos plantean desde afuera por qué la gente no participa, por qué la gente no reclama, hay que tener presente lo siguiente. Un comerciante que baja las persianas, si se atreve a reclamar, desde la provincia está la dirección de rentas o el municipio con el poder de fuego. Entonces, cuando el Estado te controla todo, cuando tenés un Estado asfixiante, lógicamente que esto, la lucha por la libertad, que es la esencia, tiene que ver fundamentalmente con la fuerte participación que se dio en los últimos tiempos de los jóvenes. Pero independientemente de la cuestión electoral, yo quiero que esto pase a un segundo plano. A mí me parece que hoy las expectativas de los formoseños tienen que ver con recuperar la libertad. Y mirá, hay un tema central. Es la primera vez en Formosa, desde que está Gildo Infran, que la gente tomó conciencia del valor de la libertad en sentido colectivo. Antes había, una restricción de libertades supuestamente selectivas. Bueno, le tocaba a los pueblos originarios, pero tienen que ver con los originarios. O pasaba por los ciudadanos paraguayos que venían a votar y no importa, son beneficiarios de un plan. Hoy les tocó a todos. Hoy no se salvó a nadie. Entonces la pandemia nos mostró el peor rostro del autoritarismo en democracia. El peor rostro del autoritarismo, bueno, es la visibilización de lo que ocurre en Formosa. Ahora, Martín, la economía, cuando depende la ciudadanía del Estado, ¿queda supeditado ese control? ¿Es un instrumento de control o no? Bueno, claramente. Vos pensás que ayer dábamos algunos números, ¿no? Que después alguien me los corrigió. Yo decía 85% del presupuesto de Formosa está financiado por el Estado Nacional y después me corrigieron y me dijeron no, es 95% del presupuesto el que está financiado por el Estado Nacional. Ahí ya hay un primer condicionamiento. Luego, el empleo público dentro de la provincia de Formosa, hay 2 empleados públicos registrados por cada empleado privado registrado, con lo cual imagínate que prácticamente eso implica un condicionamiento total desde el punto de vista del presupuesto público. Tercer punto, el que mencionó recién el senador. Si en una provincia donde con una cantidad ridícula de casos están en fase 1, hay un condicionamiento hacia la gente, che, a vos te abro, a vos te dejo abrir, a vos te permito trabajar, a vos te permito sobrevivir o no te permito sobrevivir. Un disciplinamiento permanente, ¿no, Guadalupe? Digo, es la idea del control o de cierta autocracia, dice. Es una lucha por la libertad la que denuncia aquí el senador Naidenov. Bueno, justamente así funciona el clientelismo, ¿no? Se necesita empleados públicos para que te sigan votando. Claro. ¿Naidenov? No sé si el desafío es cultural. Ahí está. Tiene que ver con la idea de Martín. Es decir, con un Estado que te controla todo, el desafío es cultural. Es decir, al porcentaje de los ciudadanos que dependen de un ingreso estatal, yo quiero decirte que entre los beneficiarios de la pensión por invalidez, pensiones no contributivas y madres de 7 hijos, tenés más de 102.000 pensionados en Formosa. A eso tenés que sumarle, de los últimos informes del Ministerio de Trabajo, más de 76.000 o 78.000 beneficiarios de asignación universal por hijo. Claro. Si le sumás los 53.000 empleos, que son subregistros, más los trabajadores municipales precarizados, bueno, vos tenés un combo en una población de 640.000 habitantes, fácilmente de 240 o 250.000 o 300.000 ciudadanos que viven de un ingreso del Estado. Para simplificarlo, en cada familia formoseña hay un ingreso del Estado Nacional. Pero ¿por qué el desafío es cultural? Porque también están todos los ciudadanos que hoy dijeron, bueno, basta, tocamos fondo. Entonces me parece que esto puede ser un punto de inflexión, porque siempre hablamos, de la democracia como fachada formal, y este es el caso. O sea, la democracia no significa concurrir cada 2 años y dar el voto y elegir un nuevo gobernante. La democracia tiene que ver con el contenido y la sustancia, con tener dignidad y libertad. Y me parece a mí que hoy se ha puesto en pandemia, quizás en la peor de las crisis, la reivindicación de la propia esencia del sistema democrático. Así que yo valoro fundamentalmente a aquellas personas anónimas que acompañan, porque nosotros tenemos la responsabilidad de dar la cara. De eso se trata, no es ser valiente. Para eso representamos a los ciudadanos.
Correcto. Para ir al frente, ir al frente en el buen sentido. Perdón la interrupción. Permítame que hablando de democracia incorporamos a Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, el ex gobernador de Mendoza y actual diputado, porque él también denunció la situación de Formosa, pero después vamos a hablar de la provincia que conoce, de la que es oriundo, que es Mendoza. Pero primero, y le agradezco el contacto, Cornejo, lo leí denunciando que lo de Formosa es muy grave, que puede tornarse algo nacional y que es un tipo de política que hay que rechazar de plano. Cuénteme, por favor. Bueno, buenas noches a todos, y Luis en particular. Es tal cual como lo describió Luis. Actualizó la información Luis en este momento y sin duda es un régimen autoritario, ¿no? Con fachada democrática. Y ese régimen autoritario está avalado por el presidente Alberto Fernández. Eso es lo grave. Porque cuando nosotros hablamos de que es necesario que intervengan sobre Formosa, no es que estamos pidiendo una intervención federal. Lo que estamos pidiendo es que presione el gobierno nacional con sus recursos, con sus instrumentos, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, como por ejemplo el INADI, presione al gobierno para actuar en el marco de un Estado de Derecho, no de un régimen autoritario como el que se desarrolla en Formosa, ¿no? Y la verdad que en la mayoría de las provincias no está ocurriendo lo que ocurre en Formosa. En la mayoría de las provincias no hay gente detenida porque es sospechosa de COVID. O sea, y no se le pide un cuarto hisopado negativo para poder sacarlo de ese centro de detención. Claro. No, esas cosas no están ocurriendo en otras provincias. Eso es lo que la opinión pública nacional debe tomar conciencia. Claro, pero lo llevo a la política nacional porque que Alberto haya hablado bien de Gildo Infran, ¿implica allí una mirada sobre el tipo de política que quiere aplicar este gobierno a nivel nacional o que está detrás del escenario dialoguista, digamos, que propone Alberto por momentos? Alberto Fernández privilegia la unidad del Frente de Todos a como dé lugar. Aunque convivan en ese lugar gente que no cree en la propiedad privada, con gente que sí cree en la propiedad privada, con quienes quieren expropiar Vicentín, con quienes no quieren hacerlo, quienes quieren soltar los presos peligrosos, con quienes tienen una política más punitiva en materia de seguridad. Han mezclado el agua y el aceite todo el tiempo y el único proyecto que tienen es mantenerse unido. Y solo mantenerse unido, aunque esa unidad genera incertidumbre porque no se sabe cuál es el programa. Entonces yo lo veo en ese marco. Bancan a Gildo Infran, pero podrían bancar a Uñac. Banca a Cristina, que lo reta en público, Alberto, y sin embargo la banca todo el tiempo. Es decir, la unidad está privilegiado por encima de cualquier otra, por cualquier otra política. Con lo cual el Frente de Todos no tiene programa, no tiene plan sanitario, no tiene plan económico, pero sí se mantienen unidos. Ese es su único norte, mantenerse unidos, aunque no... Yo estoy seguro que hay muchos dirigentes peronistas que se avergüenzan del autoritarismo de Gildo Infran. Estoy seguro. Sin embargo, cerraron filas y sacaron un comunicado vergonzoso, el partido justicialista bancando a Infran, ¿no? Ahora, en el caso suyo también está denunciando que discriminaron a Mendoza. Guadalupe Vázquez tiene una información porque el presidente está en Chile, lo recibió Piñera, habló de la unidad, pero Mendoza parece que quedó afuera. Primero, la respuesta o la información de Guadalupe. Cornejo. Sí, Guadalupe, dale. Sí, no, primero se reunió con Piñera. La idea es fortalecer el Mercosur y fortalecer el corredor bioceánico, previendo que el crecimiento de la economía va a venir del lado de Asia, con lo cual se hace más importante cada vez la relación con Chile. Pero después del encuentro con Piñera,
se reunió en la Embajada Argentina en Santiago con referentes de la oposición, con referentes de la izquierda chilena, y en donde Alberto Fernández dio una charla en el patio de la Embajada y donde los instó a unirse, les contó la experiencia argentina y justamente dijo: cuando nos peleamos ganó Macri, eso no les tiene que ocurrir a ustedes. Cornejo, primero y después Naidenov, por favor. Bueno, categóricamente esto segundo en diplomacia cae pésimo, ¿no? Ir a fomentar, la verdad que es un hecho lamentable, ¿no? Como toda la política exterior del gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Ahora, yo quiero profundizar el primer punto. Efectivamente, la salida de Argentina, el crecimiento de Argentina va a estar por los mercados externos, va a estar por el incremento de las exportaciones y va a estar por el lado de Asia, que es el que está creciendo más rápido, por otra parte. Las provincias productivas, todos los sectores productivos de la Argentina, mejor decir, y que puedan exportar, el mercado asiático va a ser atractivo. Ahora, el 80% de lo que comercia el Mercosur y el 90% de lo que comercia Argentina va por el Paso Libertador, que es el que está en Mendoza. No invitar al gobernador de Mendoza y sí invitar al de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, al encuentro con Piñera es como mínimo una estupidez. Como mínimo. ¿Pero es un disciplinamiento, Cornejo, también? ¿Cómo, aparte de la discriminación, es un disciplinamiento? Todos esos gestos son para disciplinar a los gobiernos que no les son amanuenses, que no se rinden ante el gobierno de Cristina y de Alberto. Ahora, desde el punto de vista de la política económica y de los propios argumentos que Guadalupe reprodujo recién, Mendoza debería estar allí. Las principales empresas de transporte logísticas están en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires. Claro. Las de transporte, mire, para que ustedes sepan, el patentamiento de camiones en Mendoza, somos el 4% de la población argentina, somos el 4% de los autos, pero somos el 12% de los camiones. ¿Por qué? Porque las empresas transportistas en parte están en Mendoza. ¿Y por qué están en Mendoza? Por el Paso Libertador. Claro. La mayoría son joint venture de chilenos y argentinos, es decir, serían de chilenos y mendocinos. O sea, hay muchísimos, bueno, yo no quiero ocuparle parte del tiempo, hay muchos elementos económicos que generan, hace muy representativo de por qué tiene que estar el gobernador de Mendoza. Pero mire, el presidente Macri, el expresidente Macri, nos invitó con Bachelet y con Piñera, yo era gobernador de Mendoza en ese momento, invitó a Uñac, en San Juan hay reelección, invitó a Catamarca, invitó a La Rioja, invitó a Salta, todos gobernadores peronistas, junto conmigo. Fuimos juntos. Claro. En los dos viajes. El primero que hace a Chile no convoca al gobernador de Mendoza con toda la implicancia que tiene la economía de Mendoza en Chile, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? En una política exterior que la hablamos a nivel de la vacunación, evidentemente el gobierno quiere disciplinar. Naidenov, ¿usted cree que de algún modo este gobierno marca un rumbo solo con los aliados y los que no lo son, no los invita, digamos, a gobernar? ¿Cuál es su mirada? Naidenov. Primera reflexión, yo creo que hoy, sí, cómo no. La primera reflexión, hay un profundo desencanto social. Porque también la gente percibe, como lo decía Alfredo, es la primera vez en la Argentina donde gobierna un presidente del Partido Justicialista, donde el poder real y el poder formal está disociado. Es decir, el poder político lo detenta la vicepresidenta y Alberto Fernández
en realidad fue elegido como primera instancia por la propia presidenta. Entonces, estas marchas y contramarchas y el esfuerzo de un presidente, o mejor dicho, dilapidar el esfuerzo para tratar de acomodar el andamiaje interno o gobernar las facciones internas, nos llevó a los argentinos a un callejón sin salida. Como lo decía Alfredo, no hay plan, no hay programa, la primera hoja de ruta la dio la pandemia, tuvo la oportunidad de convocar a toda la oposición, ahí estuvimos todos, y con el paso del tiempo se aferraron a la pandemia por la ausencia de programa. Y hoy andamos, es decir, sin política exterior, o mejor dicho, una política exterior lamentable que nos recuerda al pasado, y con un gobierno que sinceramente no tiene rumbo. Por eso me parece a mí la importancia fundamentalmente de la oposición, de Juntos por el Cambio, de tener una oposición articulada, mucho más amplia y abierta, porque creo que lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol. Al contrario, un presidente dubitativo que cada vez que toma una decisión mira a los costados o el telefonazo que puede sonar desde el Senado de la Nación para rectificar una medida. Luis Nadenov, le agradezco el contacto. Vamos a seguir de cerca lo que esté pasando en Formosa en los próximos días. Gracias. No, gracias a ustedes. Y seguimos hablando con Cornejo, incorporamos a Martín Tetaz, porque la cuestión económica, el exgobernador de Mendoza le explicaba, es fundamental en una política exterior, Martín, que necesita de dólares, ¿no es cierto? Es decir, si no hay acuerdo con una provincia como Mendoza, en una visita a Chile, evidentemente hay desencanto para seducir capitales y acuerdos internacionales. Que sí, recién acabamos de conocer los datos del comercio exterior en el mes de diciembre, Hugo. En el mes de diciembre, en el medio de la crisis de la pandemia, las exportaciones se cayeron en cantidades. Las cantidades exportadas 33% menos de exportaciones tuvo Argentina. Y las importaciones, o sea, las compras al exterior, misteriosamente crecieron 30%. En medio de la crisis fenomenal que estamos teniendo, evidentemente los importadores le sacan los dólares baratos que ofrece el Banco Central, se los sacan como pueden. La pregunta para Cornejo, dado esos números, es ¿qué impacto está teniendo el comercio con Chile vía ese comercio que atraviesa justamente el paso que mencionaba recién el gobernador? El 90% del comercio se hace a través de Mendoza. ¿Qué impacto está teniendo? ¿Qué impacto está teniendo en Mendoza? Y si ustedes están ya recibiendo algo de turismo que viene de Chile, si el COVID se los permite y qué tipo de, y si está teniendo el tipo de cambio algún impacto también en ese turismo. Bueno, respondo la primera, que tiene respuestas muy directas. Mendoza estaría vendido al 100% en turismo en enero si tuviésemos al menos el paso abierto para los turistas. Está cerrado y además están cerrados los vuelos. Chile no permite salir y y Argentina solo entrar por Ezeiza. De Chile se puede venir a Mendoza, pero hay que ir a Ezeiza y de Ezeiza volverse a Mendoza. Con lo cual solo en avión se puede venir. Eso resiente mucho porque obviamente la gastronomía de Mendoza, los vinos y demás, Chile también es un país vitivinícola, tiene un circuito importante de gente que habitualmente visita Mendoza por temas de gastronomía. Y hoy el tipo de cambio de alguna forma nos favorece, así que estaría lleno Mendoza de no tener esas restricciones. En el primer aspecto que se preguntó, que tiene que ver con el intercambio, bueno, la logística está funcionando hoy. Entran y salen cosas por el paso, Cristo Redentor, Libertadores por Chile, Cristo Redentor por Argentina. Está entrando y saliendo, por supuesto, de todo el país, no solo de Mendoza, pero lo que hace la diferencia en Mendoza es los aspectos logísticos, como expliqué, y dos, los temas turísticos. Este segundo es el que no hemos podido obtener las bondades de eso, ¿no? Claro. Cornejo, lo llevo a la política nacional antes de la pregunta de Guadalupe Vázquez, porque ayer Álvaro de la Madrid
lo señaló como candidato presidencial. ¿Se siente con ganas, tiene la voluntad, tiene la decisión, el acompañamiento? A ver, yo creo que nosotros el aporte que debemos hacer Juntos por el Cambio es mantenernos unidos. Mantenernos unidos genera alternancia, es la primera vez que el kirchnerismo de sus 4 gobiernos es la primera vez que la oposición está unida, que no se ha dividido en el medio, con lo cual ese aporte genera equilibrio de poder y genera alternancia. Sí. Y esa es en nuestra tarea, y yo como presidente del radicalismo estoy poniendo mucho énfasis en eso, aún a riesgo de resentir la identidad del radicalismo mezclado en una coalición. Dentro de ello, creo que nosotros tenemos muchos hombres y mujeres que podrían ser candidatos a presidente. ¿Por qué no uno de ellos? Yo no lo tengo hoy en mi cabeza. Bueno, pero nos deja un título por lo menos, digamos. Se calza el traje de candidato posiblemente. Sí, pero me parece un poco promiscuo estar pensando en esto cuando hay un nivel de incertidumbre enorme derivado de la mala gestión de la cuarentena y de todo lo que ha derivado en la economía. Con lo cual a mí me parece que los que hoy pueden ser candidatos se anoten hoy día, difícilmente lleguen al 2023 muy bien ranqueados. Así que yo sería también muy prudente en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo la unidad, tenemos que expresar cada vez un programa que sea antitético con del kirchnerismo. Creo que tenemos que reflejar la verdadera grieta de la Argentina y hablarle claro a los argentinos, porque bueno, Martín es un analista exquisito de economía. Él sabe que los cambios y las reformas estructurales que hay que llevar adelante requieren de mucho poder político y requieren de hablarle muy claro a la ciudadanía. Decirle acá lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y hay que decírselos desde ya. Y para eso necesitamos un programa de gobierno muy claro, contundente, transparente, y creo que debemos construirlo en este tiempo, más que las candidaturas presidenciales. Está muy bien, ¿no? está muy bien, está muy bien. Guadalupe tiene una última pregunta, por favor, Cornejo, si es tan amable. Sí, Cornejo, ¿qué opina de los que los tildan de tibios, de que son una oposición tibia y les dicen, en vez de Juntos por el Cambio, Juntos por el Comunicado, como que se limitan a sacar comunicados rechazando, repudiando alguna acción, pero no hacen más que eso? Bueno, hay un sector de nuestros simpatizantes y votantes que pueden vernos poco eficaces a la hora de frenar el atropello del kirchnerismo. Y me pongo en su lugar y es probable que tengan parte de razón. Debo decir que, sin embargo, hemos podido frenar ese esperpento que es la reforma judicial hasta aquí, claro. Que hemos podido evitar la expropiación de Vicentín. Algunos logros hay allí. Sí creo que necesitamos más presencia territorial. La pandemia no nos ha ayudado en ese sentido, pero por ejemplo el 9 de febrero vamos a hacer clases públicas en las 24 capitales del país. Correcto. Para que vuelva la educación, ¿no? Y eso es la clave. Ocupar la escena política, ¿no? Y ahí creo que contradecimos esa crítica que se nos hace. Alfredo Cornejo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. No, por favor, un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Igualmente. Hablando de ocupar la escena, hay muchas denuncias, Arieto, que seguís, porque hay un sector del gobierno. Ahora vemos el abrazo de Grabois o el apoyo que Grabois le hace a Moyano. ¿Eso qué significa, Florencia? Que son lo mismo, son los gerentes de la pobreza. Ajá. Este gobierno es el que gerencia la pobreza, nunca va a combatirla porque la romantiza como romantiza la delincuencia. La verdad que a mí no me sorprende que Grabois abrace a Moyano, porque me sorprendería que lo combata. Son lo mismo. Así que lo que nosotros tenemos que ofrecerles de la oposición a la gente en este año legislativo es que vayamos a votar con alegría a una elección histórica
para ganarle a los gerentes de la pobreza, que son los Moyano, que son los Kirchner, que son los Alberto Fernández y todos aquellos vivillos que juegan a dos puntas y que en el 2015 jugaron para Macri y en el 2019 jugaron para Cristina. Digamos que estamos atentos, creo que la ciudadanía también, y que no va a haber lugar en una intención de algunos, insisto, vivillos para hacer una tercera vía, alguna lista de diputados corta ahí en el medio, tratando de evitar que se discutan dos modelos de país. Nosotros queremos más mercado libre, ellos quieren más Grabois. Nosotros queremos propiedad privada, progreso social, queremos economía popular, pero pensando en el conocimiento, en la tecnología y en el desarrollo. Yo no quiero que un pibe de la villa tenga que o morir por una bala policial o terminar de repositor de un supermercado solamente. Quiero que tenga sueños, quiero que llegue a lo más alto que él sueñe y el Estado tiene que estar ahí para eso. Los otros quieren asistencia, quieren un Estado pulpo con un par de, digamos, de empresarios subsidiados, no quieren libre competencia y el Estado que asista a esa gente en la pobreza eternamente. Nosotros queremos combatir la pobreza, nosotros queremos ponerle cara e historia a los miles de pibes pobres y marginales que no delinquen. El kirchnerismo iguala a esos chicos que se rompen el alma y que van a estudiar cuando salen de la villa y los roban, banda de pibes chorros de su misma edad que no estudian, y el kirchnerismo viene y protege a los pibes chorros, invisibiliza a los que no roban y los igualan. Nosotros vamos por la libre competencia. Nosotros queremos un país desarrollado, libertad, república, instituciones fuertes, justicia independiente. ¿Vos decís que el gobierno apoya a cierto sector mafioso, digo, que está detrás de la toma de tierras? Ahora conocimos las tomas también en la costa. ¿Hay operadores del kirchnerismo cercanos a este gobierno que apoyan ese modelo? Este gobierno que lo encabeza Alberto Fernández, pues si no pareciera que Alberto Fernández es una víctima de Cristina. Y acá sí voy a tomar posición. Uno va a ganar una elección para ganarle justamente a los gerentes de la pobreza. Nosotros sabemos el proyecto de país y el proyecto de poder que tiene Cristina Kirchner con un trasvasamiento generacional en los hijos de los montoneros, pero ella juega fuerte y juega a defender ese proyecto de país. Hay otros que se esconden detrás de ella para seguir estando en el poder y en el 2023 van a esconderse detrás de Macri o de Larreta o de Patricia Bullrich o de quien sean los candidatos, o de Alfredo Cornejo, quien sean los candidatos de la oposición, como hicieron en el 2015 jugando para Macri. Entonces lo que sí vamos a plantear a la ciudadanía es que nosotros vamos a combatir un proyecto de poder que tiene al Estado pulpo como romantizador de la pobreza y a sus movimientos sociales, sindicalistas que no producen y protegen a sus trabajadores como gerentes de esa pobreza. Ahora, y te explico por qué, perdóname, para terminar. Quiero incorporar a Martín por el tema de la pobreza, justamente. No, digo, por ejemplo, Transportes Gallego, que es de Merlo. Sí, una de las transportistas, sí. Bueno, tiene trabajadores en negro. Los choferes de los camiones están pidiendo que les paguen las cargas sociales. ¿Dónde está el sindicato de camioneros? No está porque arregló con Gallego. Eso es lo que vamos a combatir. Nosotros queremos sindicatos que apoyen a la gente, no que impidan a los docentes trabajar o que los acusen de que si vas a trabajar sos carnero, mientras que vos mandás a tus hijos a colgar una bandera a la Casa Rosada cuando quisieron ser el viudo de Maradona. Entonces digo, nosotros combatimos la pobreza, no romantizamos, y para eso necesitamos bajar impuestos, libre competencia, reglas claras y sostener lo que significan todas esas decisiones políticas, incluyendo ley y orden. El que hace las cosas mal va preso, caiga quien caiga. Ese es nuestro proyecto de país. Martín, el control de precios y el asado para todos, en todo caso que exista la posibilidad de la gente de ciertos cortes de carne y algunos controles, ¿ayuda a la economía o la economía es proclive a más pobreza a lo que señala Florencia? Mirá, ¿sabés que para hacer una figura que sea bien gráfica, el desastre que se está generando en la economía equivale prácticamente a una inundación? Se inundó de pesos la economía y esa inundación de pesos está generando una inflación galopante que es, hoy hablamos de la carne, pero hace horas se conoció la canasta de precios de escolares, subió 48%, los alquileres de los que no tienen contrato y tienen que hacer un contrato ahora nuevo suben cerca de 50%. Es decir, elegí el producto que quieras, Hugo, y lo que vas a ver es que el problema no es la carne, el problema es la inflación galopante de fondo. En ese escenario de inundación de pesos en la economía que genera mucha inflación, el kirchnerismo te reparte 4 salvavidas. Y te dice, mirá, esperá que nosotros estamos defendiendo para que la gente no se ahogue. Mirá, gracias, no repartas los 4 salvavidas. Dejá de inundar.
no inundes más y entonces no vas a tener que repartir ni 4 salvavidas, y no te digo 4 salvavidas metafóricamente, te lo digo casi literalmente, te voy a dar una cuenta simple. Son 6.000, para que vos te des una idea, 6.000 toneladas de carne por mes las que pone el gobierno en el acuerdo nuevo de precios que hizo con los frigoríficos exportadores para bajar un poco los cortes principales que van a estar disponibles en algunos supermercados del país, no en todos los supermercados, en algunas grandes cadenas de supermercados los días miércoles y los días sábado y domingo, como el cine que es más barato los miércoles, ¿no? ¿Eso ayuda, eso cambia? 6.000 toneladas, ¿sabés cuánto se consume? 185.000. Claro. O sea que eso no... O sea, estamos hablando del 3% del consumo, prácticamente el 3% del consumo de carne va a estar disponible. Es decir, la oferta a precio regulado por el gobierno, acordado con los exportadores, es el 3% de la oferta total. O sea que al 97% del consumo de carne en Argentina no lo afecta. Pero la nota está, ¿no es cierto? Está, la foto repartiendo el salvavidas está. Claro. Los millones que se están inundando... Perdón, no, pero tienen... me parece que es como la vacuna. O sea, 200.000 vacunas no mueven el amperímetro. Sin embargo, se proclama, bueno, se dice, se habla. El acuerdo de precios, el asado para todos también, ¿no? Sumo a Guadalupe también, porque vos seguís la economía, Guadalupe, y digo, este tipo de control de precios no parece que cambiara la ecuación económica, ¿o sí? No, es el pobrismo, ¿no? Seguimos haciendo pobrismo, lo veía a Culfas que viajaron a La Rioja la semana pasada y se reunía también daban el anuncio de una iniciativa que creaba 1.000 puestos de trabajo, digamos, estaba el ministro de la producción. Creo que es más de lo mismo y que no hay un plan, ¿no? Lamentablemente. Le quería preguntar a Florencia, ¿qué opina, hablando del tema política y corrupción, del intercambio de tweets o las acusaciones, porque no hubo un intercambio, una respuesta, de parte de Debido y de Delía, que acusaban o elípticamente hablaban de Sergio Massa y de la corrupción con algunas empresas? Bueno, eso es parte de la tirantez que hay en el Frente de Todos, porque eso es lo que te digo. Yo formé parte del Frente Renovador, del cual, la verdad, tengo un montón de buenos recuerdos porque hay muchísima gente fantástica. Lo que pasa es que la cabeza después, primero jugó para Macri en el 2015 y después jugó para Cristina en el 2019. Entonces, es obvio que va a pasar. Yo no entiendo cómo una persona como Massa, que cerró la campaña en el 2015 diciendo que iba a meter presos a los corruptos, que hizo una de las leyes, él no, pero los bloques de senadores provinciales, que casi cogobernó con la gobernadora Vidal a partir del 2000 o hasta el 2017, presentaron extinción de dominio, ley de arrepentido, nuevas técnicas de investigación, a la vanguardia de la investigación criminal, justamente para avanzar en esa agenda de seguridad de la que yo formé parte y que realmente estuve orgullosa, y después se junta con un gobierno prodelincuente, con un Graboy que tenemos que estar discutiendo en el siglo XXI en la propiedad privada. Por eso digo que de última Delía, Debido, nosotros lo vemos venir, sabemos a lo que juegan, sabemos la propuesta que tienen y que van a hacer todo lo posible por consolidarla. Nosotros tenemos que ofrecer lo que acabo de contar, todo lo contrario, república, libertad, producción, orden, ley, pero digo, lo que hay en el medio, estos que juegan para un lado y para el otro, los Labaña, los Massa, digo, arrastran a un montón de gente a situaciones horribles como pertenecer al Frente de Todos, cuando en 2015 estaba claro que se iba contra el proyecto de poder del kirchnerismo. Pero bueno, el gobierno es bifronte, Florencia, digo... O... Trifrontes. A ver, ¿por qué trifronte? Porque son 3 cabezas. Pero Cristina y Massa. Ahora. Trifronte. Ahora, la única que porta votos y convicción, aún para derrotarla a nosotros, es Cristina. Los otros dos no tienen ni territorio, duro. Por eso, ni territorio ni votos. Los únicos 2 actores relevantes en la Argentina que tienen votos propios, aún habiendo perdido las elecciones, Cristina en 2015 y Macri en 2019. Formar coaliciones políticas bajándole el precio a esas 2 personas es no entender cómo juega la política en Argentina. Por lo tanto, quienes estamos del lado de Juntos por el Cambio, la base electoral la lidera Mauricio Macri. Obviamente hay que ampliar, pero no perdiendo el eje y lo voy a arrastrar a Graboy. ¿O apoyando? No. Los candidatos, no estoy hablando de candidatos. Digo para la gente, ¿no? No que se estoy pregunta. hablando de candidatos. Estoy hablando de proyectos políticos. ¿Cómo es entonces? Hay 2 proyectos políticos o 2 proyectos de poder clarísimos. Sí. Obviamente que los votos los aportan Cristina y Mauricio. Ajá. Después, obviamente, tenés que incluir a un montón más, ampliar la plataforma, discutir, generar consensos para ganar
que la gente que le dio los votos a Macri en 2015 se los dio a Alberto Fernández y a Cristina en 2019. Ahora, Alberto es presidente porque Cristina jugó ahí y Massa es presidente de la Cámara de Diputados porque Cristina jugó ahí. Cristina juega a la suya y pone el pecho y su gente. Macri juega a la suya y pone el pecho y su gente. Los voladores de los costados, de los flejes, que vienen a querer sacar tajada tratando de decir, bueno, pará, vamos acá, vamos allá y no somos ni de un lado ni del otro, creo que en esto que viene, en esta Argentina clarísima de dos proyectos de poder, como te digo, un proyecto de un Estado omnipotente, con una burocracia empresarial, con la asistencia y el gerenciamiento de la pobreza, o lo que representamos nosotros, que es la república fuerte, instituciones fuertes, libre competencia, progreso social, economía popular no manejada por organizaciones sociales que abusan y que le roban las tarjetas a los que cobran el IFE, digamos que tenemos bastantes casos que lamentablemente Daniel Menéndez no los ha tomado, ahora lo voy a llamar a Daniel Arroyo, de denuncias de mujeres que trabajan en cooperativas que les retienen las tarjetas. Digo, eso no va más. El problema del ANSES que también eso no va más en nuestro proyecto de país. Nosotros vamos a poner el pecho por la seguridad, por la gente del conurbano que se levanta a las 5 de la mañana para tomarse el colectivo y lo afanan, por el pibe Alan que para la mafia, los desarmaderos le metieron un tiro en el pecho. Nosotros nos ponemos delante de esa gente. Los otros apañan a los que cometen los delitos. Ahora, están claros los dos proyectos de país y es a lo que vamos. Los voladores del medio, de los dos lados, van a tener que decir varios. Por eso digo, debido, Delía son coherentes con la línea. Claro. La cuestión es cómo juegan esos que se esfuerzan para hacer un frente que no tienen ni votos ni territorio. ¿Piden el indulto de Vudú o habla Grabois y Moyano? Pero aparte, ¿cómo se explica que el presidente de la Cámara de Diputados haga una nota a un país, a un medio del exterior diciendo no, yo no tengo nada que ver con lo que está diciendo tu gobierno? Entonces andate o callate. ¿Cómo es esto? Andate o callate. Sos el presidente de la Cámara de Diputados del gobierno, sos tercero en la línea de sucesión. Entonces digo, pero manda un mensaje para adentro o para afuera. Lo conozco, sé cómo juega y sé lo que quiere condicionar. No lo vamos a permitir, porque acá se juegan los proyectos de país de la gente por los próximos 20 años. Entonces digo, obviamente con Cristina no es suficiente, con Macri no es suficiente. Hay que ampliar. Pero desconocer que los votos son de Cristina y de Macri es cometer un error político, un suicidio político que nosotros, desde Juntos por el Cambio, no lo vamos a permitir. De la política a la economía, entiendo que está Orlando Ferreres, vamos a hablar con él y con Martín Tetaz, porque bueno, la inflación, Martín, es preocupante, va en crecimiento, el control de precios, el déficit fiscal y las restricciones que no ayudan para la reactivación pese a un supuesto viento de cola. Orlando, ¿está conectado? Buenas noches, gracias por este contacto. Sí, estoy acá. Gracias por... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, sí, gracias. Muy bien, yo. ¿Y su mirada sobre los próximos pasos? ¿Hay plan económico o no hay plan económico? ¿Qué ve? Todavía no hay ningún plan económico. El Fondo Monetario está dudando a ver de si va a haber el plan económico o no. Tiene sus planteos, se hace preguntas. El presidente habló con la directora gerente, se nota que han tenido alguna conversación y posiblemente ahí haya habido alguna digamos, conversación un poco más detallada, pero que no trascendió hasta ahora. Entonces, lo que pedimos es un plan económico que se sepa por dónde vamos a ir pasando y para que uno pueda, digamos, pronosticar lo que va a pasar también. Tenemos un plan económico que por ahora es un poco provisorio porque es postergación de aumentos. No se va a aumentar más que 9%, según dicen los servicios públicos, que es un poco, evidentemente para todo el atraso que tienen. Evidentemente este es un problema serio que hay y también de los rebajas del precio de la carne y ese tipo de cosas que son tratamientos muy particulares que comúnmente no dan más que un resultado de cortísimo plazo, pero después se vienen encima. O sea, yo diría que por ahora estamos esperando a ver que se defina un poco más este acuerdo con el fondo, que esperamos sea un resultado bueno para el déficit fiscal, para el gasto público y que haya, digamos, un ajuste de los impuestos también en lo posible hacia la baja. Martín. Sí, Ferreres, buenas noches, ¿cómo le va? Ustedes hoy publicaron el dato, siempre suelen producir el índice de actividad económica y los índices de actividad industrial con anticipo, son una de las principales consultoras que adelantan lo que después, un mes después, termina produciendo el INDEC. Hoy salió el dato de producción industrial del mes de diciembre, corríjame si estoy equivocado,
2% debajo del nivel de la producción industrial del mismo mes del año pasado y creo que es 1,2% debajo del mes pasado. O sea que la industria, que se venía recuperando en los meses anteriores hasta el mes de noviembre, tuvo cierto traspié en el mes de diciembre. ¿Podría profundizar un poco con ese resultado? ¿Cuáles son los sectores que están siendo más afectados y por qué se explica esa caída del 1,2%, ese retroceso respecto del mes pasado? Bueno, básicamente es como que se quedó la industria un poco ahora en diciembre, cuando se esperaba que tuviera una recuperación mayor. Algunos sectores han tenido resultados poco malos, como son todos los sectores que están paralizados: educación, turismo, los aeropuertos, etcétera. Pero también estamos hablando de la industria ahora, o sea que la industria es una cosa más limitada, no abarca otros sectores como la agricultura, la ganadería, etcétera. Ahí también se dieron sectores, etcétera, o sea que ha habido como una caída de sectores y otros que se han mantenido. En cuanto a la alimentación, todo lo que es industria alimenticia y bebidas, esa más o menos se mantiene bien porque sigue la demanda, pero en los demás se encuentra con serias dificultades. O sea que nosotros estamos un poco preocupados porque esperábamos que se recuperara un poco más, cosa que no ocurrió. Y realmente es un tema que mañana vamos a sacar el índice de Producto Bruto Interno, o sea, índice general de actividad, donde vamos a ver qué pasa con los demás sectores y si el promedio dio algo bien. Pero con la sequía que hubo en el campo, seguramente que los volúmenes del agro van a dar también para abajo. Entiendo que Martín tiene una información para presentar en una placa sobre este tema y Guadalupe también tiene una pregunta. A ver si está la placa. Sí, la placa que vamos a ver tiene que ver con el índice de expectativas de inflación que publicó hoy la gente de la Universidad de Itela. La mediana, o sea, el 50% de la gente consultada, esta es una encuesta, esto es importante porque es una encuesta que hace la gente de Itela al público general, 1.200 casos representativos de todo el país, no es una encuesta de economistas ni a consultores de la Citi. La gente en la calle está esperando 45% de inflación para los próximos 12 meses, ahí se ve claramente el salto de los últimos meses ahí y en el último mes hubo una suba, en promedio 44,1, pero el 50% de lo que los economistas llamamos la mediana de la gente, 50% de la gente esperando 45% de inflación promedio. ¿Cómo incide, Ferreres, esta suba de las expectativas de inflación en el propio proceso de inflación? ¿Puede acelerarlo? ¿Puede hacer que lo que vimos de la aceleración en octubre, noviembre y diciembre de alguna manera se cristalice y ya estemos en un piso más alto de inflación para lo que resta del año? ¿O esto fue solamente un susto? ¿Este dato es una expectativa que se corrige rápido y puede pasar? No, en el mes de enero ya tenemos casi los cálculos, falta todavía una semana, pero está dando más o menos 3,7. Es un número parecido al del mes pasado, pero no más alto, un poquito más bajo. Pero lo que se espera es que... Ese es un título, perdón, porque no estaba el cálculo ese, ya hay una anticipación, o sea, provisorio el dato, pero ustedes ya están anticipando que la inflación de enero va a rondar el 3,7%. Exacto, sí, va a andar en ese rango, no quiero decir que da exactamente ese número, pero está dando eso de acuerdo al promedio de las 3 semanas de enero versus el promedio de diciembre. Puede dar un poquito más, menos, pero estamos en ese rango. O sea que este va a ser un título que seguramente va a salir cuando termine el mes. Falta todavía unos días para que termine, pero ya estamos diciendo que no va a ser mucho más alto. Ahora, ¿qué pasa de acá a fin de año? Estamos estimando una inflación un poco mayor que 45, casi 50, 51. ¿Casi 50 de inflación? Un poquito más de 50, o sea, un poco más de 50, o sea que se está pensando en que la inflación va a seguir más alta. El año pasado dio 36, el año 2020. Ahora estamos calculando que va a estar en 50, 51. O sea, una inflación que vino también bajando, porque hace unos meses estábamos calculando que podría dar 55, ahora estamos bajándolo a 50, 51. Pero igual es un número bastante grande, porque uno de los problemas que tiene Argentina, el número 1 de la economía, es la inflación para la gente. De otra encuesta también sacamos eso que, digamos, es una preocupación. El segundo problema es el desempleo, que podría seguir aumentando. O sea, tenemos bastantes dificultades económicas y no va a ser un año fácil para el gobierno en materia económica, más teniendo que arreglar el tema de todo lo que es la deuda con el fondo,
un acuerdo con el fondo y un año con elecciones, que también viene a complicar un poco la situación, ¿no? Guadalupe. Sí, Ferreres, hablando justo del fondo, corrigió ayer las proyecciones para Latinoamérica, las mejoró tomando en cuenta lo que puede llegar a pasar con las campañas de vacunación. ¿Qué pasa con Argentina? Sí, también no es tan mala la proyección del Producto Bruto que tenía el fondo para Argentina, que era -12, ahora tiene más o menos -10, bajó un poco la caída, y para este año tiene más o menos 5,5 para el año 2021. O sea, no va a recuperar todo lo que cayó, pero tampoco esperan que se reduzca. El aumento del 5,5 es importante porque puede implicar algo respecto, por ejemplo, en finanzas, sobre el cupón del PBI. Hay que ver si con eso recupera todo el atraso que tiene de varios años que no creció el producto. Pero bueno, por lo menos va a crecer y vamos a tener que vivir un poco esa circunstancia. Ahora, también han mejorado las expectativas mundiales, donde se esperaba una caída del 4,9%, algo así. Ahora se espera un aumento del 4,9%, ahora se espera un aumento de 5,5% aproximadamente en el PBI mundial, donde el que más influye es China, que va a crecer como 7 o más por ciento. En cambio, Estados Unidos va a crecer 4,5, 5. O sea que el fondo está mejorando las perspectivas tanto para Latinoamérica como para Argentina o para el mundo. Ferreres, me espera para una conclusión. Tengo una pregunta para hacerle. Si la falta de plan económico influye definitivamente en la posibilidad de inversiones que necesita la Argentina y cómo puede ser la puja con el campo para este año. En instantes, por favor, aguárdeme con la respuesta. Bueno, cómo no. Ferreres está en línea. Dice que no tenemos plan económico. ¿Y las inversiones qué puede pasar cuando no hay plan económico? ¿Y el campo puede haber una solución por ahí? Bueno, nosotros tenemos una oficina que además de hacer pronósticos económicos también tiene Merger and Acquisition. Compramos y vendemos empresas en marcha. Estamos cerrando para 2 empresas, o sea que a pesar de las dificultades siempre hay inversores y a veces son internacionales. O sea que se está dando todavía esto de las inversiones de empresas en marcha, aunque no hay plan económico. Igual el precio es más bajo, pero de todas maneras igual se sigue dando porque la gente quiere, digamos, salirse de la empresa y los demás quieren entrar porque lo ven bien. De hecho, se han dado varios casos de empresas grandes que se han ido y han sido compradas por empresas locales, como el caso de los supermercados y otros, como el de Edenor, etcétera. Creo que se han dado varios casos y entonces yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, ¿cuánto es la inversión respecto del producto? La inversión bruta interna fija, o sea, todo lo que es inversión en activos fijos, puede ser material de transporte, puede ser equipo de producción o puede ser construcciones. Eso está dando 15% del producto. Es muy bajo, es igual o inclusive puede ser menor que la amortización. Claro. Quiere decir que el capital productivo del país no está aumentando, no se está dando. Y el hecho de que se vendan algunas empresas a un precio bajo no implica que haya más capital en el país. Claro. Implica el mismo capital o menor. O sea que eso es lo que estamos viendo nosotros en la práctica en este momento. Bueno, Ferreres, le agradezco mucho el contacto. Siempre es muy interesante escucharlo. No, al contrario. Hasta luego. Seguimos nosotros en Mirá, hacemos un cierre en instantes. Florencia Arieto, Guadalupe Vázquez y Martín Tetaz. Y una de las preocupaciones es la creciente inseguridad en el conurbano bonaerense. Ayer hablamos con Santilli, que dice que bajaron en la ciudad. Sin embargo, todavía la inseguridad es un tema preocupante, Florencia. Sí, más con la gestión de Bernie en la provincia. Yo quiero llevarles un mensaje a los bonaerenses. El Bernie desmanteló la Superintendencia de Patrulla Rural y hoy estamos viendo una ola de golpes comando en campos, lastimando a la gente. Y en el conurbano también, 58% aumentaron los homicidios en ocasión de robo, aún en un año con la movilidad reducida. Nosotros tenemos que retomar la senda de la ley y el orden. Tenemos que dejar de justificar la delincuencia e ir fuerte contra el delito, protegiendo a los ciudadanos que se levantan a laburar todos los días y que están a merced de las bandas.
que este gobierno apaña porque justifica el delito por origen social. Así que este año tenemos una oportunidad histórica para que nos den la oportunidad de retomar en la senda de la ley y el orden. Gracias. En instantes, una conclusión con Guadalupe Vázquez y Martín Tetaz, a quien mira. De la inseguridad a la política y a la economía. Martín, ¿qué se espera con los próximos anuncios o las restricciones o los controles que el gobierno propone? Bueno, la pregunta del millón es qué margen le queda al gobierno para cerrar en la eventualidad de nuevos contagios. El presupuesto no considera ningún margen. El presupuesto es un presupuesto muy optimista que no tiene ningún tipo de escenario de pandemia y por lo tanto no se sabe, y es una de las incertidumbres que podría despejar el gobierno, ser claro respecto de qué tipo de medidas restrictivas tomaría y si pondría el IFE nuevamente o si pondría el ATP nuevamente. Guada, una línea sobre la visita de Alberto a Chile. ¿Qué significa? Bueno, mañana termina lo estrictamente político, se va a dar una charla en la CEPAL y se va a reunir también con empresarios, así que va a ser más Mercosur, menos Grupo de Puebla. Se quedan aquí en La Nación Más, ya viene Carola Gil con su equipo y lo que el día se llevó. Nosotros volvemos mañana a las 9 aquí en Mirá.